las enfermedades desmielinizantes. Bien, la realidad es que si yo les preguntara a ustedes cuántas patologías generan la enfermedad desmielinizante, dirían algunas, pero seguramente no todas, y son un montón. En realidad hasta la isquemia produce enfermedad desmielinizante porque si lesiona lo que corresponde va a dar como explicación también una desmielinización. Así que es muy complejo. Por supuesto, la enfermedad más reconocida hoy en día sí que va a ser la esclerosis múltiple. Así que bueno, sobre todo vamos a hablar de ello fuertemente. Bien, la pregunta es por qué las imágenes de resonancia magnética son tan importantes en la esclerosis múltiple. Bueno, porque en general nos permiten para tener datos importantes en el diagnóstico, en la evolución y cuál es la respuesta al tratamiento. Esta imagen que ustedes ven es una de las más típicas que se ven siempre que se dan charlas de esclerosis múltiple. Y quizás lo más importante, creo que se ve la flechita, ¿verdad? Sí. Bien. Lo más importante de esto, para entender por qué tiene valor la resonancia en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, está por estas curvitas que están acá abajo, dice actividad en resonancia. Y fíjense que la actividad en resonancia, en relación a la actividad clínica, no solo es mayor al inicio de la enfermedad, sino que además está por delante del inicio de la enfermedad. Esto trae aparejado un dato interesante, que cuando uno habla si existe el síndrome radiológico aislado, sí existe el síndrome radiológico aislado. Tiene que tener características muy definidas, pero existe por este hecho de que la resonancia, las imágenes de resonancia magnética anteceden a veces a la clínica del paciente. Posteriormente, como ven, la actividad de la resonancia va cayendo, por lo tanto, el diagnóstico no es tan importante con la resonancia, y sí aumenta la frecuencia de los estados clínicos, ¿verdad? Hasta posteriormente pasar casi a la forma similar progresiva, donde tanto la actividad de la resonancia como la actividad clínica disminuye. Lo que no disminuye nunca y tiene una curva prácticamente, tiene una recta más que una curva de proyección en la discapacidad. Y esto normalmente lo medimos por el estado clínico del paciente. Sin embargo, algunos elementos de la imagen nos van a ayudar a entender este cuadro del paciente. Y por el otro lado, recuerden siempre que esta imagen que está acá a la izquierda, que se pone siempre, es la demostración del fenómeno degenerativo de la esclerosis múltiple desde el inicio de la enfermedad. Así que, por eso es tan importante la esclerosis múltiple en el diagnóstico, porque tiene mucha actividad y por lo tanto nos permite rápidamente tener un cuadro de evolución del paciente. En este trabajo, que fue el Benefit, un trabajo muy viejo, se vio que los pacientes que tenían el placebo, o sea, que estaban en su estado natural, la resonancia mostraba un 85% de pacientes que se convertían de formas, de lo que era la forma síndrome de Vicente aislado a esclerosis múltiple, lo hacían en el 85% a un plazo de 720 días. Mientras que el cuadro clínico era mucho más largo, de 3 a 4 años. Por lo tanto, duplicaba casi, el cuadro clínico duplicaba el tiempo de evolución de la enfermedad. También tiene valor en la forma de presentación, porque, por ejemplo, si uno tuvo patología, o sea, encontramos una resonancia que tiene lesiones cerebrales, fíjense que a los 5 años, cuando era anormal, el 82% de los pacientes se transformaban a diagnósticos de certeza de esclerosis múltiple. Convertían en el 6% de los casos. Esto es interesante porque marca también por qué la resonancia tiene una importancia significativa en el inicio de la enfermedad. Bien, desde el punto de vista de las imágenes, tenemos dos fenómenos, como decíamos. Uno que es inflamación y el otro que es un fenómeno degenerativo. Dentro de la inflamación, las lesiones, las imágenes más predominantes van a ser el T2 y el FLAIR en lo que es la historia natural de la enfermedad y en lo que es la práctica clínica diaria. Después vamos a hablar de otras secuencias que pueden ser importantes para esto.
El otro punto que habla de la inflamación era la aparición de lesiones nuevas, por supuesto, de la aparición del refuerzo, y otras imágenes que después nos pueden servir será la difusión, la perfusión, inclusive la espectroscopía para determinar si una imagen es más inflamatoria que degenerativa. Mientras que la degeneración está más fundada, o tiene más fuerza en la observación de las lesiones en T1. Todos ustedes saben lo que significa que pacientes con lo que se conoce como agujeros negros tienen una mayor predominancia de fenómenos de no regresión de la lesión desminimizante y por lo tanto están más y al incremento y evolución del EDCs. Después tenemos otras formas de medir la degeneración, que es la biometría, la transferencia magnética, la difusión anisotrópica, las secuencias de ecogradiente, la tractografía, la espectroscopía y las secuencias funcionales, que nos pueden permitir de alguna manera evaluar el cuadro degenerativo del paciente. Pero todas estas secuencias que yo nombré ahora normalmente no están en la práctica clínica y a veces incluyen hasta un conocimiento mayor, lo que significa ver esa imagen para poder entender cuál es su significado clínico. Las cosas prácticas, ¿sí? El tamaño e intensidad. Bueno, en el tamaño uno podría preguntar si tiene importancia el tamaño, y sí, en realidad tiene importancia. Uno espera que en general las lesiones deberían ser mayores de 3 milímetros. Ahora, ¿puede haber menores de 3 milímetros? Sí. ¿Puede haber mayores de 3 milímetros? También puede haber mayores de 3 milímetros. Sobre todo en las formas de presentación pseudotumoral, que uno siempre la tiene que pensar en su cabeza, o en las lesiones desminimizantes. Los chicos, en los fenómenos desminimizantes como el edema. La hipointensidad en la intensidad, como dijimos, tiene valor porque cuando una imagen es hipointensa y se proyecta en el tiempo hipointensa, está hablando de la presencia de agujeros negros. Y esto sabemos, nuevamente lo repito, voy a repetir varias veces durante la charla, que tienen que ver con los fenómenos degenerativos y su relación con la discapacidad. Las imágenes hiperintensas, tanto en T2 y FLAIR, van a estar más asociadas a fenómenos desminimizantes, también seculares, pero a los fenómenos desminimizantes inflamatorios más rápido. Un halo hipointenso en T2 también es bastante significativo del fenómeno inflamatorio agudo, pero otras veces también podría definir la presencia de sustancias paramagnéticas relacionadas a depósitos de hierro, por ejemplo, que estarían relacionadas a fenómenos degenerativos. Con respecto a la difusión, lo que uno tiene que entender que en general la difusión está facilitada, o sea, no hay restricción de la difusión. Sin embargo, vamos a encontrar en el desarrollo de la charla que existen algunas placas que tienen restricción a la difusión y nos vamos a referir a ellas. Algo que vale la pena tener en cuenta, que la morfología de las placas también está relacionado, por supuesto, con las estructuras venulares. Y lo nuevo, uno ya conoce, es que también existen diferentes formas de ver las placas cercanas a la corteza. Ejemplo, lesiones redondeadas, lesiones que se proyectan en forma de U, dirigiéndose dirigiéndose a través de los surcos, o lesiones plenamente corticales, que tienen más que ver con las lesiones supiales y que tienen que ver con linfocitos que vienen desde el área meningia. Entonces, la forma normalmente esperada y la que uno tiene que siempre tratar de ubicar es la forma ovalada. Después puede haber otras formas, como ya dijimos antes. Las localizaciones, las que ya hablamos, no tenemos que dejar de olvidar que va a haber lesiones tanto también en médula
como en el nervio óptico y que hoy tienen importancia porque van hacia el diagnóstico inicial del paciente. Aquí vemos una imagen típica. ¿Y qué son las imágenes ovaladas? Y bueno, son estas imágenes que vemos aquí. ¿Cuál es la característica? Que su diámetro mayor es transversal al eje mayor del encéfalo. Esta es una imagen típica y uno tiene que tratar de encontrar este tipo de imágenes, porque son los que son más típicos de la enfermedad. Las otras imágenes que nombramos, si bien van a existir y con alta probabilidad dentro del parénquima encefálico, pueden aparecer en otras enfermedades con mayor frecuencia. Por lo tanto, uno tiene que tratar de, cuando hace el análisis, de buscar ese tipo de lesiones. Aquí las vemos más agrandadas y vemos cómo pueden estar pegadas al epéndimo o no. Algunas imágenes, como esta que vemos acá arriba, pueden tener dos intensidades diferentes. Y esto puede estar en relación a dos fenómenos diferentes. Uno puede ser por remielinización, mientras que la placa mantiene su intensidad de mielinización. Y por el otro lado, a veces sucede que este aumento de la intensidad tiene que ver con lo que se llama reactivación de placa. ¿Sí? Entonces podemos tener en una misma imagen de mielinizante dos intensidades diferentes que son para analizar y que deberemos ubicarlas dentro del contexto. En las cortes sagitales, como se conoce, están los famosos dedos de Dawson. De esta enfermedad, sabemos que el cuerpo calloso no se ve afectado en forma tan directa desde el punto de vista mielinizante, sí se lo va a ver directamente relacionado a lesiones, a fenómenos degenerativos. La imagen que vemos aquí muestra imágenes hipointensas bien definidas, bien claras en su borde, su característica, que tienen una hipointensidad similar al líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que hoy conocemos como agujero negro. El refuerzo sabemos nosotros que lo vamos a tener en cuenta como un fenómeno inflamatorio, ruptura de barrera encefálica, y además de eso nos marca que está en actividad, o sea, hay actividad inflamatoria. Actividad inflamatoria importante porque la gran mayoría de los tratamientos que nosotros hoy utilizamos están dirigidos hacia el fenómeno inflamatorio. Entonces, por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta que podemos encontrar diferentes tipos de contraste, en la forma nodular, anular con anillo abierto hacia la corteza, a diferencia del absceso, ¿no? que puede estar abierto al revés, hacia el parénquima. Aquí tenemos otro más irregular y con varias morfologías, y esta imagen me ves en catáfila de cebolla que también se puede observar en las enfermedades del mielinizante. A su vez puede haber diferentes, más de un cuadro de mielinizante al mismo tiempo. Lo cierto es que cuando uno ve tanta cantidad de refuerzo, si bien puede estar relacionado a la esclerosis múltiple, no debe dejar de pensar que esto podría corresponder a otro tipo de enfermedad. El contraste puede verse a veces hasta 5 meses proyectado en el tiempo, en general no supera más de 2 meses. Las lesiones en la médula tienen algunas características específicas, no deben ser mayores. Estar lateralizadas, es decir, los cordones laterales, tenemos mayor cantidad de sustancia blanca. Con respecto al nervio óptico, recordemos que las secuencias que uno debe tener en cuenta fundamentalmente es la de supresión grasa. En particular, y a mí me gusta más las imágenes coronales, que nos permiten evaluar el nervio óptico en todo su trayecto, si son volumétricas. Las imágenes parasagitales o las imágenes sagitales tienen el inconveniente que el nervio óptico no es una imagen, tiene sus vueltas y por lo tanto podemos ver volúmenes parciales que pueden ser equivocados. Por supuesto, cuando tenemos una imagen que
se proyecta sobre el nervio óptico, y en este caso refuerzo con el contraste, es bastante clásico de una lesión correspondiente a la neurititis óptica. En lo que se refiere a la forma, veamos que para el diagnóstico hay dos puntos que son fundamentales. Una es la diseminación espacial y la otra es la diseminación en tiempo. Desde que se crearon desde que Patti, digamos, hizo los primeros criterios de enfermedad de Misante, esclerosis múltiple en resonancia, han ido variando los criterios desde ahí hasta el año 2016. De esto, claro, un buen equilibrio entre sensibilidad y especificidad del método que usamos. No queremos, si transferimos unos criterios extremadamente específicos, es probable que algunos pacientes con esclerosis múltiple queden fuera de nuestro criterio. Y si usamos un criterio mucho más sensible, pero menos específico, es muy probable que metamos pacientes que no tenemos que meter. Ese es el gran problema que ha habido. Y la realidad es que los criterios de Barkov, que se utilizaron durante muchísimo tiempo y que aún todavía los usamos, no dejan de tener cierta conexión con lo que estamos viendo hoy. ¿De acuerdo? Así que acuérdense que Barkov y Tintoret pedían 9 lesiones, 3 que sean supratentoriales, que refuercen con gadolinio, todas tres de esos criterios eran fundamentales. Hoy, si uno lo analiza, no deja de ser tan diferente. ¿Sí? Bueno, lo tuvieron en alguna charla de diagnóstico, lo deben de haber nombrado. Dentro de esto, tengan en cuenta 2 o 3 cosas. Primero, que estos criterios no se analizaron profundamente sobre la población pediátrica, tampoco sobre la población no caucásica, y tampoco se definió específicamente lo que es el síndrome radiológico alienado. Se agregaron algunos criterios, se tenían en cuenta lo que es la vena central de la lesión del Misante, que eso se hace con técnicas especiales que se llaman GRED, en los cuales uno puede ver estructuras vasculares o depósitos de minerales dentro del parénquima central. Vale la pena que recordemos que dentro de esto el Fleming mejoró una secuencia y mostró una sensibilidad y especificidad altísima con respecto a este tipo de lesiones con la vena central de la placa de Misante. Lo otro que sí tuvo bastante, hoy las lesiones corticales, si uno tiene posibilidad de verlas, tienen tanto valor como las lesiones en el parénquima central. También se discutió acerca de la hipotensión T2 de las placas de Misante o de depósitos de hierro en diferentes partes del cerebro. Hoy lo que queremos es que por lo menos tengamos 3 lesiones periventriculares, que tenga compromiso, que podemos encontrar compromiso medular o compromiso del nervio óptico. De la conjunción de estos elementos es donde uno va a sacar específicamente las características acerca de diseminación espacial. Recuerden que hoy pedimos